Plaza Podcast. Zona VCF. El 13 de junio de 1993, en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz, debutó en el Valencia un chico que jugaba en el Mestalla y que destacaba por su cabellera rubia, muy parecida a la que había paseado Bernd Schuster durante su periplo por el fútbol español. Tenía 19 años, jugaba de lateral derecho y respondía al nombre de Gaizka Mendieta. Era un futbolista voluntarioso, poco atractivo, de esos que dan la impresión de que no desentonan en ninguna faceta del juego, pero no hacen nada especialmente bien. Y como debutó en una campaña problemática, la de la catástrofe de Karlsruhe, la sensación que dejó en la grada fue que aquel chico no sobreviviría al terremoto que azotaba el club. Probablemente su principal virtud era la polivalencia, ya que podía actuar en varias demarcaciones, desde lateral hasta centrocampista o volante, sin hacerlo demasiado mal en ninguna. Sin embargo, en las temporadas siguientes, Mendieta fue entrando paulatinamente en las alineaciones del equipo, aunque sin jugar un papel importante en ellas, y gozó de la simpatía de la grada, por aquello de ser un futbolista surgido de la cantera. No obstante, Mendieta no era canterano del Valencia, sino del Castellón, el club en el que se formó mientras su padre defendía la portería del conjunto albinegro. La llegada de Valdano al banquillo valencianista pareció suponer el fin de la trayectoria de Mendieta en el club. El técnico hispano-argentino no contaba con él cuando diseñó aquel equipazo que iba a comerse el mundo y acabó devorado por una alineación indebida en Santander, y decidió venderlo. El chico tenía un rasgo genético favorable, era vasco, y ya se sabe que los futbolistas vascos son objetos codiciados para la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, por muy malos que sean. Cuando la Real parecía que iba a hacer un esfuerzo económico por contratarlo con la excusa de su inequívoca sangre euskera, se echó atrás. No quiso pagar 200 millones de pesetas por él, y Gaizka Mendieta se quedó en el Valencia, para desconsuelo de Valdano, que tenía que cargar con aquel chico que usurpaba el puesto a un futurible crack venido de Argentina o Brasil. Así Mendieta vio cómo unas semanas más tarde a Valdano le sucedía Claudio Ranieri al frente del equipo, un relevo que, sin que lo supiera, acabaría siendo decisivo en su carrera. Y es que con la llegada del entrenador italiano, Mendieta comenzó a tener protagonismo en el equipo, cuando Ranieri desterró de las alineaciones a todos aquellos artistas que había traído Valdano para construir un equipo guerrero e infatigable. El general romano colocó a Mendieta como eje del centro del campo, y sus envíos en largo al Piojo López se convirtieron en míticos para el valencianismo. La temporada 97-98 fue la de la explosión de Mendieta como jugador, no solo porque el Valencia se repuso de un inicio catastrófico y alcanzó la clasificación para jugar la Copa Intertoto, sino porque el rubio centrocampista fue uno de los artífices de aquella resurrección con un puñado de goles de muy bella factura. Pero la definitiva consagración de uno de los referentes del valencianismo en el mundo llegaría en las siguientes 3 temporadas, en las que bajo el mando del centrocampista vasco el Valencia conquistó una Copa del Rey y disputó 2 finales de la Liga de Campeones. Todo valencianista que ya haya cumplido los 30 años recuerda con nitidez sus goles al Barcelona en todas las competiciones, al Atlético de Madrid en la final de Copa de Sevilla o sus decisivas intervenciones en las Champions de 2000 y 2001. La repentina fama mundial sorprendió a un Mendieta que era un futbolista de perfil bajo y costumbres discretas. Aficionado a la música independiente, solía acudir muchas noches a las salas de actuaciones en directo que poblaban los alrededores de la avenida Blasco Ibáñez a finales de los 90 a ver conciertos de grupos emergentes de la escena indie local. Lo hacía sin llamar la atención, escondido en el anonimato del suplente. También había seguido los consejos literarios de Antoni Zubizarreta cuando ambos coincidieron en el vestuario y era un ávido lector. E incluso, de vez en cuando, se le podía ver en los cines Albatros asistiendo a pases de películas de autor. La prensa descubrió esta particular forma de emplear su tiempo libre de la estrella del Valencia y la puso como ejemplo de lo que era un futbolista diferente al resto. Es cierto que Mendieta no era el único jugador con inquietudes culturales que militó en el Valencia en aquellos años,
Pero si tenemos en cuenta que Farinós y él eran los únicos jugadores procedentes de las categorías inferiores que se habían consolidado en el equipo, el contraste era tremendo. En los desplazamientos, uno eructaba en los aviones para hacer la gracia, el otro se ponía a leer mientras escuchaba música pop con sus auriculares. En lo deportivo, Mendieta intentó dejar el Valencia al final de la temporada 2000-2001 para firmar el contrato de su vida. Lo quería el Real Madrid, y ya se sabe que mentar al Madrid en la Casa Che es como poner un vídeo de Messi en la mansión de Cristiano Ronaldo. La afición se rebeló contra la posible salida del jugador, y el propio presidente del Valencia, Pedro Cortés, unió su destino al de un futbolista al que calificó como el murciélago del escudo. «Si se va Mendieta, me voy yo», dijo Cortés, mientras el aficionado, atónito al ver que un futbolista que había sido 2 veces subcampeón de la Champions y estaba destinado a liderar un proyecto campeón, quisiera irse del club, comenzó a alimentar las leyendas urbanas para justificar su marcha. Entre elucubraciones sobre su vida privada y sus relaciones con compañeros y directivos, el bulo que más fuerza corrió por Valencia era aquel que contaba que Mendieta había dejado embarazada a una peluquera que se había convertido en su amante y quería salir por piernas para evitar problemas. Una historia que, como la del perro, la mermelada y Ricky Martin en el programa televisivo Sorpresa, Sorpresa, procedía de un amigo que conocía al cuñado de un tipo cuyo compañero de trabajo había sido novio de una prima del tipo que le arreglaba el coche a un vecino del tío del amigo íntimo de la novia del dueño de la peluquería. Fuentes muy fiables. Por unas razones o por otras, Mendieta dejó el Valencia en el verano de 2001 para enrolarse en la Lazio, la mejor solución que encontraron los dirigentes del club para venderlo sin ser apaleados en la plaza del ayuntamiento. Cortés dimitió y a Mendieta se le apagó la estrella. Volvió a ser el futbolista voluntarioso y mediocre que no destacaba en nada en particular que había sido en sus primeros años en el Valencia. Fracasó en el fútbol italiano, que lo traspasó 2 años después al Middlesbrough inglés, que entonces jugaba en el equivalente a la segunda división, y en el que acabó su carrera como futbolista en 2008. Pero cuando todavía era propiedad de la Lazio, jugó cedido durante una temporada en el Barcelona, con el que visitó Mestalla en 2003 y llegó a marcar de penalti un gol que celebró con su austeridad habitual. Plaza Podcast.